Shabbat Parashat Vayechi, el último Shabbat de Sefer Bereshit, Shabbat Chazak. Este Shabbat vamos a terminar el libro Bereshit, el libro tan especial que habla de nuestros patriarcas, y vamos a decir Chazak, Chazak, Benit Chazek. También este Shabbat, siempre la semana de Vayechi, es la semana de Asara B'Tevet, donde ahí tenemos el día del ayuno, del comienzo del Jurban Bet HaMikdash. Todos sabemos que Asara B'Tevet fue el día que Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, vino a sitiar a Jerusalén, y ahí es donde empezó toda la cadena de la destrucción del primer Bet HaMikdash, el Galut Babilonia y todo el sufrimiento, y luego vino el segundo Bet HaMikdash y el Jurban, y estamos todavía en el Galut esperando la Geulah. Por eso pedimos, como dice el versículo, que el ayuno del 10, el 10 del 10, el 10º mes Tevet, el 10º día, día 10 de Tevet, que se transforme, que se revierta en un día de sazón, de simjá y fiestas, que sea así hoy mismo en nuestros días. Entonces, por eso vamos a elegir hoy y hablar de un Rashi en la parashá que tiene que ver con el Galut, con la Geulah, un Rashi hermoso que lo tenemos que entender en simple vista, lo vamos a analizar, y para la enseñanza y el mensaje, el aprendizaje para cada uno de nosotros, especialmente hoy para mujeres de Am Israel, es algo muy especial. Lo que vamos a hablar es justamente, en principio de la parashá encontramos un diálogo que hubo entre Jacob y su hijo Yosef. Parashat Vayechi, la Torah nos cuenta, Jacob Avinu vive en Mitzrayim, los mejores años de su vida, sabemos que fueron en Egipto. 17 años Jacob Avinu vive en Mitzrayim, bajo de las alas de su hijo Yosef, que pensó lo peor, pensó sobre él que ya lo tuvo perdido, y Baruch Hashem lo encontró, no solo lo encontró como un virey, que fue el que manejaba todo, lideraba todo el país de Egipto y todo el mundo alrededor, y Yosef lo cuida, lo protege, le da de comer, le da un lugar especial, y hasta que llega el momento, Jacob siente que está en sus últimos días. Jacob en los últimos días de su vida está enfermo y le llama a su hijo, a Yosef, y le pide hablar. El pedido de Jacob es un pedido muy difícil en ese momento, en esa época. Le pide que por favor haga todo lo que él puede para asegurar que él no se quede después de su fallecimiento, no le entierren en Egipto. Jacob sabía que van a querer hacerlo. Jacob sabía que no va a ser fácil salir de este lugar. Pero Jacob le pide a Yosef que él ponga todo su poder, toda su fuerza, todas sus relaciones que él tuvo ahí, para lograr que Jacob no se quede en Egipto después de su fallecimiento, que lo suban a Meharat HaMachpelah, ahí tiene su tumba ya preparado, él quiere estar ahí con todos sus patriarcas y matriarcas, etc. En todo esto, cuando Jacob le está explicando todo esto a Yosef y le hace jurar y le explica por qué es tan importante, de repente hay un pasuk donde Jacob le dice, y yo, Bani, hablando de él, de Jacob, cuando yo volví de Harán, de Padán, y ahí murió sobre mí Rachel en el camino, estando en el Eskenán, en el camino, en la calle, cerca a Betlehem, a Efrat, etc. Y yo lo enterré a tu mamá ahí en el camino. Punto. Y luego la Torah sigue contando que Jacob lo ve a los hijos de Yosef y le pide que la acerquen y le da bendiciones a Menashe y Efraim, y le dice que Menashe y Efraim van a ser como mis hijos y van a ser como los tribus, con todos los regalos maravillosos que Jacob le da a Yosef por toda su entrega. Y acá surge una pregunta muy simple: ¿qué está haciendo Jacob? Aparentemente acá es una locura. Jacob Avinu está tratando de convencer a su hijo Yosef
por favor, hazme un favor a llevar a mi cuerpo, después que Jacob va a fallecer del mundo, a Eretz Israel, sabiendo toda la dificultad que eso implica, tener que utilizar todo, usar todo su fama, toda su importancia, todo su lugar ahí con el faraón, que no sabe cómo lo va a tomar, ir pedir ese favor. Y Jacob le está tratando de convencer y explicándole la importancia, por qué es tan importante Me'arat HaMachpelah, por qué es tan importante que él tiene que sí o sí estar enterrado ahí con todos los patriarcas y matriarcas. Y en el mismo momento que él está diciendo que a tu mamá yo no hice todo esto, a tu mamá yo me comporté diferente, que hice, lo dejé en el camino. ¿Qué está pasando acá? Así lo vas a convencer. Así vas a convencer a Yosef que te ayude. ¿Cuál es la necesidad que Jacob le está diciendo? En el pasuk no se entiende. En el pasuk no se entiende para qué necesidad tiene Jacob de hacerle recordar a su hijo en ese mismo momento que a su propia mamá Jacob no hizo todo esto, no se esforzó a llevarlo a Me'arat HaMachpelah. Lo dejó en el camino a algún lado, en la calle, enterrado, y no lo llevó a la tumba. Y no hay ninguna explicación en el pasuk. ¿Qué está pasando? En los Mefarshim hay explicaciones muy lindas. Por ejemplo, el Ramban en Nachmanides, él dice una explicación hermosa, que Jacob lo que le estaba diciendo es que yo a tu mamá también quise hacer todo esto, pero era imposible en ese momento, porque yo estaba el único con toda la familia, justamente, estando en la calle, estando en el camino, volviendo de Harán. Yo no tenía con quién dejar a los hijos chicos, tenía todo un tribu de chicos chiquitos, una familia enorme, estaban todos en la calle, no había con quién, a dónde dejarlos, entonces no tenía opción. Eso encaja muy bien en el pasuk. Otros Mefarshim dicen que Jacob le estaba diciendo que estaba tan débil, tanto mala sangre, tanto dolor del fallecimiento de su esposa joven, recién tuvo familia, con todo lo que pasó cuando nació Benjamín, no tuvo fuerza física de caminar desde ahí hasta Me'arat HaMachpelah. Distintos perushim que encajan muy bien en el pshat. Vamos a ver qué hace Rashi. Rashi, nada de eso. Rashi tiene totalmente otra explicación en el diálogo que pasó acá entre Jacob y Yosef. Y Rashi dice que Jacob le estaba diciendo a Yosef que yo no hice todo eso, de llevar a tu mamá a un lugar normal, para el lugar habitado, obvio que no le llevé a Me'arat HaMachpelah. Y Rashi sigue, Rashi dice que Jacob lo que le dijo a Yosef, cosa que no está escrito en el versículo, Rashi agrega y dice que Jacob le dijo, yo sé que vos tenés en tu corazón sobre el tema. Vos tenés belibja en tu corazón, tenés algo en tu tema, hay una inquietud en tu corazón. Pero que sepas, sabe, que lo que hice, lo hice por pedido de Dios. No era algo que lo hice por ¿cómo se dice? Por vagancia, por fiaca, por no tener ganas o por debilidad, nada que ver. Lo hice a propósito, por la voluntad de Dios, por las palabras de Dios, para que ella, tu mamá Rachel, esté para ayudar a nuestros descendientes, a sus hijos, el pueblo de Israel, miles de años más tarde, cuando va a ser la destrucción del primer Bet HaMikdash y Am Israel van a salir de Jerusalén, todo desfile, grupos y grupos, con esposas, con todo el sufrimiento que van a salir para Babilonia a través de Nebuzaradón, como está la Torah nos cuenta, el Medrashim nos cuenta, y van a pasar por este camino justo donde está enterrada Rachel. Así es que el camino a salir de Jerusalén pasa por Kever Rachel, y pasando por ahí van a llorar ahí, y Rachel va a salir de su tumba y ella se va a poner a llorar y pedir misericordia por Am Israel. Y Rashi trae ese pasuk
pasuk emocionante, pasuk de Yirmiyahu 31, donde dice el profeta que Akadosh Baruj Hu va a escuchar esa voz en Ramá. Ramá es el lugar donde está enterrada Rachel, se llama así. Esa voz en el Ramá que se escucha a Rachel llorando por sus hijos. ¿Y qué le contesta a Kadosh Baruj Hu? Como sigue ahí los versículos, que dice que a Kadosh Baruj Hu le dice a Rachel, quédate tranquila, hay una recompensa por tu obra. Palabra de Dios, tus hijos van a volver a su lugar. Ojalá que lo veamos en estos días hoy. Eso es Rashi. Entonces, es increíble. Justo Rashi, que es un libro de Pshat, trae un Medrash. Algo que en los Psukim no está escrito, ni está insinuado. En el Pasuk no hay ningún remes, ninguna insinuación que eso fue la explicación. En el Pasuk dice nada más, hechos. Jacob le dice, yo te pido que me entere, a mí me lleves al Merat HaMachpelah, a tu mamá yo no hice eso. Se necesita un Medrash para encontrar una explicación. ¿Cuál es la explicación del tema? Justo Rashi, que siempre trae Pshat. Y acá Rashi podría traer el Pshat del Ramban es un Pshat maravilloso. Jacob tiene que justificarse frente a su hijo. Entonces le tiene que explicar por qué a su mamá no lo hizo eso. Lo explica perfectamente. Estaba en la calle, no tenía nadie, por eso no había opción. Esa explicación Rashi no lo quiere. ¿Qué es lo que Rashi elige? Un Medrash, que en el Pasuk no hay nada de eso. ¿Cuál es la necesidad de Rashi de explicarlo de esa manera? Y la pregunta también es el pasuk que Rashi trae. Rashi dice que Hashem dijo una recompensa para tu obra, por tu acción. ¿De qué acción estamos hablando? Rashi no explica. ¿De qué acciones? Nosotros sabemos, el Medrash dice, el Medrash dice que había acciones que hizo Rachel muchos años antes. Todos sabemos la historia está en la Torah, más en el Parshiot, Parashat Vayetze, cuando fue la historia del engaño, que Labán, el papá, le dio a Jacob, a Lea en lugar de Rachel. Jacob tenía todo, que quería mucho casarse con Rachel, y Labán le dio a Lea, la hija mayor, y ahí fue Rachel, que por su piedad y por su cuidado a su propia hermana, fue que le contó los simanim, los secretos, y eso hizo que Lea no pase vergüenza, y al final Lea quedó casado con toda la historia que todos lo conocemos. El Medrash dice que eso es la acción, que Rachel Imeinu, cuando vino con el argumento, llorando por sus hijos, pidiendo que Akadosh Baruj Hu tenga misericordia y los perdone, ella utilizó su acción. Así como yo perdoné a mi hermana, yo no sabía que Jacob se va a casar conmigo al final, yo podría perder ese matrimonio para siempre. Estuve dispuesto a dejar todo solamente para no hacer pasar vergüenza para mi hermana, y solo eso, por eso tengo todo el permiso a pedir, y eso fue la recompensa que Hashem dijo, le peulatech, por tus acciones. Pero acá Rashi no explica nada, Medrash lo dice, Rashi no lo explica. Entonces, ¿por qué Rashi trae algo y no explica? Y estudiando el Rashi no se entiende qué es lo que está pasando acá. ¿Cuál fue el motivo que Hashem dijo a Rachel que por tus acciones yo voy a traer a tus hijos, van a volver? ¿Cuál fue el diálogo entre Rachel y Akadosh Baruj Hu? ¿Cuál fue la respuesta? Todo eso tenemos que entender. La respuesta de todo eso, maravilloso. Jacob Avinu es el papá, uno de los patriarcas. Yosef es el hijo de los hijos de Jacob, es el más conectado con su papá. Es un hijo que ama a su papá, quiere a su papá y sabe muy bien quién es su papá. Sabe muy bien que su papá no tiene nada de egoísmo, su papá no es egocéntrico, su papá no va a hacer cosas solamente por pereza, por fiaca, por debilidad, por no tener ganas. Nada de eso. En ningún momento, no, pues mira, ya pasaron tantos años,
Yosef recién se acordó de tener en su corazón algo sobre su papá. Y su papá sabía de eso tantos años y no le hubiese dicho nada. Imposible. Se entiende que de un principio esa historia pasó hace muchos años. Que Rachel falleció. Desde ese momento ya pasaron, para hacer una cuenta rápida, pasaron más o menos 60 años. Por ahí. No hice la cuenta exacta, pero alrededor de 60 años pasaron desde ese entonces. Entonces, pasaron 60 años. Yosef estaba con algo en su corazón y su papá nunca le dijo nada, no lo dejó sufrir. Acá la explicación es totalmente diferente. Ya Yosef HaTzadik que en ningún momento estaba triste, mal, enojado con su papá. Yosef sabía que si su papá a la mamá lo dejó en el camino y lo enterró ahí al lado de Betlehem, seguro que lo tenía que hacer. Y eso, lo que pasó es, ahora en ese momento, cuando Jacob vino, le está pidiendo a su hijo Yosef para que se ocupe a enterrarlo en Me'arat HaMachpelah, sabiendo todo lo que es Me'arat HaMachpelah, entendiendo de su papá que Me'arat HaMachpelah es el lugar donde tienen que estar los patriarcas y matriarcas, hasta tanto que hay que agarrarlo. Jacob está en Mitzrayim y vamos a tener que hacer todo un tema y entrar en todos riesgos y luchar con Faraón y no saber cómo se va a terminar, y Yosef tiene que ponerse como se las manos en fuego por su papá, solamente por la importancia de estar en Me'arat HaMachpelah. Porque ahí están los patriarcas, y ahí están los matriarcas, y ellos tienen que estar en ese lugar. Como sabemos también que Me'arat HaMachpelah es el lugar donde ahí están los portones del cielo, como está explicado en los libros, que todos los rezos pasan por ahí. Ahora, en ese momento, cuando Yosef está ahí, a pesar que Yosef no está enojado, Rashi no dice que Yosef está enojado. Rashi lo único que dice es que tiene en el corazón. Su mente estaba claro, pasivo, que lo que su papá hace está todo bien. En su corazón hubo una inquietud en el corazón. Mi mamá está sola. Mi mamá se quedó enterrada en un lugar donde no va a tener todo ese wow, todo ese regalo de estar con su marido que tanto lo quería, que era la Keret Habayit, que era lo más cercano a él, y no está con todos los con patriarcas y matriarcas, y no un día, no una semana, estamos hablando miles de años, sabiendo que Rachel no se va a mover de ahí hasta que va a llegar el momento de la Geulah, resurrección de los muertos. Y eso lamentablemente ya son miles de años. Miles de años que su mamá se quedó apartado de su marido, apartado de Me'arat HaMachpelah, apartado de los patriarcas, de Adam y Javá, de todo lo que eso implica, sola en un lugar. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál es la explicación? De vuelta, Yosef no está enojado, sabe que esto está así, así tiene que ser. Pero el corazón de un hijo, para su mamá, se siente un poco incómodo. ¿Por qué pasa eso? Mi mamá seguramente está sufriendo. Obvio que había explicaciones, pero me imagino que a mi mamá eso está mal, está difícil. Está sola. Está en un lugar que no tiene toda esa gloria de Me'arat HaMachpelah. Jacob vino, sintió eso. Y eso lo Jacob le está diciendo. Yo a tu mamá no lo hice. Si Jacob lo hubiese dicho solamente una excusa porque estaba débil, porque no podía dejar a los chicos, eso Yosef lo sabía de antes. Eso Yosef no necesita escucharlo de su papá. No es eso la inquietud que él tiene. En ningún momento Yosef estaba criticando a su papá. Sabía que lo que su papá hizo tenía que hacer, no había otra opción. Jacob le está diciendo otra cosa. Viene Rashi y dice, acá necesitamos algo más profundo. Lo que Jacob le estaba diciendo a Yosef, tu mamá lo eligió y tu mamá está contenta y alegre de poder hacer lo que está haciendo. Porque eso es justamente lo que define a tu mamá. Tu mamá aceptó
estar enterrada lejos de todo, estar ahí en el camino de la calle, estar lejos de Me'arat HaMachpelah y lejos de mí, lejos de miles de años. ¿Por qué? Porque Rachel es la madre del pueblo de Israel. Rachel es la madre de Am Israel y sabe lo que va a pasar con el pueblo, y ella elige estar con sus hijos en los momentos duros y difíciles que ellos se van a encontrar. Rachel tenía Ruach HaKodesh igual que su papá, que su marido, que Jacob, y Rachel sabía que va a llegar el momento que Am Israel van a estar, lamentablemente, por los pecados, por todo eso, van a tener que sufrir el galut, y van a tener que salir de Eretz Israel, y van a tener que pasar por ahí, y van a necesitar confort, van a necesitar fuerza, van a estar desesperados, no sabiendo a dónde vamos, hasta qué punto. Rachel dice: yo no cedo, yo no necesito toda esa santidad. A mí es más importante acompañar a mis hijos en esos momentos difíciles y duros que están, más que estar con mi marido en Me'arat HaMachpelah, con todos los patriarcas. Gracias, esto es mi lugar. Entonces Rachel, eso es su alegría, su satisfacción, que ella puede hacer su rol de madre, es para ella lo máximo. Por eso ella eligió que quería estar ahí. Eso es lo que Jacob le estaba diciendo. Según eso se entiende este Rashi en forma perfecta. Rashi no viene a explicar el motivo lógico, natural, por qué Jacob, pobrecito, estaba en el viaje con toda la familia. No, Rashi no, eso no es lo que está pasando acá. Eso Yosef lo sabía desde el principio, nunca lo tuvo como un problema, como dijimos. Justamente lo que pasa acá es, como dijimos, Rashi quiere explicar ¿cuál fue el motivo que Jacob le estaba hablando con su hijo de vuelta ahora, en este momento? En el momento que está ahí, le habla del entierro de su madre. No porque pensó que Yosef está enojado. Haz v'jalila, Jacob sabía que Yosef es un tzadik y en algún momento está enojado. Yosef sabía que su papá es un tzadik y sabía que lo que hizo está todo bien. Solamente, como fin al cabo, el corazón tiene sentimientos. Hay un corazón, es un ser humano, tiene sentimientos, y los sentimientos hay que calmarlos también. Lo puedo dejar así, pero no. Cuando uno quiere entender y sentir algo, entender la profundidad de las cosas, merece recibir la respuesta. Por eso viene Jacob y le dice: te voy a contar el verdadero secreto, para que no solamente no me critiques, sino para que vos aprendas, para vos que vos estés alegre y contento que de lo que pasó acá con tu mamá. Y es más, no nos olvidemos que al final Yosef sigue los pasos de su madre y no los pasos de su padre. Justamente. ¿Qué pasó con Yosef mismo? Cuando llega el momento que Yosef se tiene que ir del mundo, en nuestra parashá al final, los últimos psukim, sobre que decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, que cuenta la Torah en el último pasuk. Yosef HaTzadik falleció, murió en Mitzrayim, lo pusieron en un arón, donde en Mitzrayim, fue enterrado en Mitzrayim y se quedó ahí. Yosef pidió, no ahora, cuando ustedes van a salir, por favor, sáquenme con ustedes para llevarlos a Israel. Pero en 200 años, más o menos. Quiere decir que Yosef sigue el aprendizaje de su madre. Mi mamá se dio. Mi mamá puso todas sus comodidades en un costado. Solamente para quién? Para Yehudim que van a vivir miles de años después, para que tengan alguien que esté de su lado y que los cuide, los proteja y que le dé confort. Yo también me quedo acá por los Yehudim que van a quedarse los próximos 200 años en el Galut con todos los sufrimientos. Van a necesitar mi presencia después de su fallecimiento, pero sabiendo que Yosef está ahí. Cuando Am Israel sabía que Yosef está en Mitzrayim y Yosef les prometió que un día van a salir de ahí y van a llevar a él junto con ellos, eso al Yehudí en Galut le dio fuerza, le dio confort, le dio fortaleza, le levantó el ánimo. Para eso está Yosef. ¿De dónde aprendió Yosef ese camino? De su papá, no, de su mamá. Ahora, ojo,
Haz Shalom, Jacob Avinu, el hecho que él pidió salir de Egipto es porque en su nivel él tenía que hacer eso. Cada tzadik tiene su tarea en el mundo, su shlichut y su particularidad. Como dice el Zohar, que el motivo por qué Jacob pidió que le saquen de Egipto y que le lleven a Marat HaMachpelah, porque Jacob, para poder proteger a Am Israel y cuidarlos y pedir por ellos, tenía que estar afuera de Mitzrayim. No podía estar abajo de Egipto. Él, por su nivel, él tenía que estar en Marat HaMachpelah. De ahí él podía pedir y lograr y hacer todo lo que él hacía para cuidar a Israel. Yosef tomó el camino de su mamá, de estar en el lugar donde están mis hijos, donde me necesitan. Y eso es justamente, según eso se contesta también lo que Rashi dice: hay una recompensa a tu obra, yesh sachar lepeulatech. No la obra, no las acciones que hizo Rachel hace 60 años o más, cuando ella le dio los simanim a su hermana, eso es verdad, pero hay otra obra, hay otra acción, ahora, en ese momento, lo que estamos estudiando acá. Eso es lo que Rashi dice. Lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Rachel: hay una recompensa a tu acción, lo que Rachel hizo a quedarse en el camino, quedarse en la calle, quedarse lejos de su marido, enterrado en un lugar totalmente lejano de todos los grandes patriarcas y matriarcas. ¿Para qué? Para proteger a Israel, para estar con ellos en su sufrimiento. Esa peulatech, eso es lo que va a hacer que gracias a ella, Veshavu Banim Ligbulam, a Israel van a volver. Y eso es Rachel para nosotros, el ejemplo de la Yiddish Mame. Eso es Rachel Imeinu. Qué enseñanza, qué aprendizaje potente nosotros tomamos de la historia de Rachel. La entrega, la dedicación para otro Yehudi. Póngase a pensar un segundo. El Rebbe habló de eso justo hace 40 años atrás. Estamos hoy en nuestro shiur, sale así que es un fabrengue de 40 años atrás. 40 años, dice la Gemara, que uno recibe la inteligencia de su maestro un poco. El Rebbe nos habló 40 años atrás, justo hubo ahí en ese Shabbat, hubo una pegishá de mujeres y el Rebbe dedicó una sijá, y que esa sijá a las mujeres, una sijá potente, maravillosa. Y el Rebbe dijo eso. Póngase a pensar, ¿qué es el mensaje de Rachel para nosotros? Tiene todo, dejar de lado tanto mérito, tanto grandeza, tanto gloria, tanto kavod, tanto lo máximo de santidad, y estar ahí tirado en un lugar, digamos. ¿Para qué? Porque hay un Yehudí miles de años después. ¿Qué Yehudí? No Yehudim tzadikim, pecadores. Yehudim que por su mala conducta hicieron que se destruyó el Bet HaMikdash, se quemó el Bet HaMikdash y se tenían que ir al Galut. Y por eso Yehudim, Rachel dice: yo quiero estar con ellos. Wow. Y el Rebbe habló ahí el mensaje que a veces nos toca, que tenemos que viajar, hacer un shiur, viajar para un evento, para ayudar a Yehudim, para acercar un Yehudí que está lejos de mi casa, vive en el interior, vive en otro lugar, y para poder darle una mano en su judaísmo, para ayudarle a rescatarlo de su situación que él está. Y uno dice: pero estoy cómodo en mi casa, estoy bien, ¿por qué ir en ese calor, en ese frío, y no voy a tener una casa tranquila, un lugar donde quedarme una noche, no voy a dormir bien, no voy a poder comer bien? Prefiero quedarme en mi casa, tranquilo, de mi casa voy a hacer cosas lindas. La respuesta de Rachel es justamente eso. Rachel Imeinu, y hay que hablar la comparación. Rachel, miles de años dejó de lado todos sus méritos para eso. Cuanto más nosotros, cuando nosotros podemos ayudar a un Yehudí que necesita ayuda material o espiritual y dejar de lado nuestro confort, nuestra zona de confort a veces, para eso, cuanto más lo debemos hacer. Y esto, dijo el Rebbe, es la grandeza de la mujer judía, en especial Akeret Habayit. Nosotros vemos que toda la existencia
todo el rol, toda la fortaleza de la mujer yehudí se ve claramente en ese punto, que la mujer pone de lado sus comodidades, también su santidad. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo halágico que las mujeres están patur de muchos mitzvot? ¿Por qué es la mujer que está patur de estudiar partes de la Torah? Uno de los motivos principales es por cuanto que la mujer tiene que criar su familia. Y eso tiene que ser su rol número uno. Y por eso lo liberaron de distintas cosas, sagradas, importantes, porque la mujer justamente igual como Rachel, no es un sufrimiento. No hay que mirar lo que, pobrecito, nosotros, la mujer no podemos hacer distintos mitzvot, los hombres sí, estamos en nivel inferior. Al contrario, así como Rachel no lo tomó como algo menos, al contrario, con todo, como Jacob le explicó a Yosef, tu mamá con alegría eligió estar ahí, porque para ella sus hijos es lo más importante. Para una Yiddish mame, cuidar a los hijos, educar a los hijos, criar a los hijos, traer hijos al mundo. Y eso es lo que dice el Medrash, que gracias a las mujeres, a los Yehudim se liberaron de Egipto. Y gracias a las mujeres de nuestra generación nos vamos a liberar del último galut. ¿Cuál es el gracias a las mujeres que sabemos que dice el Medrash? Justamente es lo que hicieron las mujeres. En el Egipto, en Mitzrayim, los peores momentos, los hombres no tenían fuerza, estaban cansados. Y las mujeres dijeron, tenemos que criar un ejército de Am Israel. Sí, tenemos que hacer todo. Y ellos hicieron todo para que puedan estar con los maridos y traer familia. Y todo lo que el Medrash nos cuenta sobre las mujeres de Mitzrayim. Gracias a las mujeres de esa generación, Hashem liberó a Israel de Mitzrayim. Gracias a las mujeres de nuestra generación, que van a hacer el mismo, aprender de Rachel, aprender de las mujeres de Mitzrayim, de criar nuestros hijos, hijas, familias en camino de Torah y Mitzvot. Y a veces tengo que dejar distintos temas de tranquilidad, de confort, que tengo ganas de tener una mejor vida, de hacer mis cosas, y dejan de lado sus comodidades para sus hijos y nietos y familia, y más todavía en amplio, ayudar a otro Yehudí, si es un Bet Chabad, si es un Shlichut, si es invitar gente a tu casa, o salir a la calle, como dijimos, encontrar un Yehudí, hacer shiurim, todo eso, eso es lo que va a traer la Geulah de Mashiach Tzidkeinu ya. Y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo. Sobre eso decimos Chazak, Chazak Benit Chazek, que Yosef HaTzadik justamente aprendió de eso y tomó ese mensaje para él en su vida también, que quedó en Mitzrayim, se ocupó con Am Israel, se ocupó a cuidar a Am Israel, y por eso el último pasuk de la parashá termina justamente con eso. Y a muchos mefarshim preguntan, el Rebbe habla de eso, ¿cómo puede ser que el último pasuk habla de que Yosef murió y fue enterrado en Mitzrayim, aparentemente terminando con un pasuk negativo? No podíamos terminar con un pasuk más lindo. Eso es lo más lindo que hay. El mensaje que el último pasuk te da, como nosotros tenemos que aprender de Yosef. Estar dispuestos a quedarnos en Mitzrayim para que los Yehudim que están ahí tengan a quien conectarse, de quien recibir su fuerza, su confort, sus palabras de levantar el ánimo. Saber que Yosef está con ellos, eso mismo les dio a Yehudim el koach de que Mitzrayim no les afecte tanto y poder superar el galut. Que pronto, el Rebbe hablaba también sobre el tema que los rabbeim se quedaron en el galut, en la tumba del Rebbe que está en Estados Unidos. Podía pedir que estén en Israel, pero el tzadik quiere estar donde lo necesitan. Que salgamos del galut pronto, que tengamos la Geulah Shlema, que haya resurrección de los muertos, que estamos juntos con nuestros patriarcas y matriarcas, con los tzadikim y con nuestro Rebbe querido, que ahora empieza los 30 días de preparación para Yuchvat, el Batil Gani, que veamos al Rebbe con nosotros, con todos los tzadikim. Teike Fumiyad Mamash, amén.